2024 ha sido un año lleno de actividades y proyectos. Este es un resumen de todo lo realizado en 2024 por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundación. Un febrero más, organizamos el acto In Memoriam en el Palacio Europa, con el lema Repensar nuestro legado, Gure Ondaria, Gure Ondorena, en el que recordamos a Jorge, a Fernando, y a todas las víctimas del terrorismo. El trauma ha marcado mi vida y el daño nunca desaparecerá. No se puede dejar de ser víctima. Pero yo no soy solo eso. Soy también y sobre todo lo que he hecho con mi dolor. Intentar transformarlo en algo constructivo. Precisamente de mi experiencia de sufrimiento nace una profunda convicción de no desear ese mal a nadie y una intención de desterrar la violencia y sembrar semillas de paz. Además de la intervención de Sara Buesa, posteriormente hubo un interesante diálogo moderado por Eva Domaica, en el que participaron Juan Benito y Ana Hidalgo, de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, junto a Marta y Sara Buesa. Yo sueño con una sociedad que se mire a sí misma pero que mire al otro y que sea capaz de entenderla. La empatía, el entender el sufrimiento ajeno, eso es lo que hará que seamos sociedades mejores para mí. En enero se presentó el libro Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de Florencio Domínguez y María Jiménez. En el acto intervinieron, además de su autor, Faustino López de Foronda y Marta Rodríguez Fouz. En febrero volvimos a contar con Marta Rodríguez Fouz, que nos presentó su libro Mirar atrás, Memorias y proyecciones de la violencia de ETA, y que estuvo acompañada por el historiador Raúl López Romo. En abril tuvimos la ocasión de presentar junto a sus autores, Santiago de Pablo y Gaisca Fernández Soldevilla, Las raíces de un cáncer, Historia y memoria de la primera ETA, 1959 a 1973, junto a la historiadora vitoriana Virginia López de Maturana. En mayo, y dentro de la programación del Festival Poetas en Mayo, contamos con la presencia de Antonio Utrera, que nos presentó su poemario los días jueves, junto a la directora del festival, Elisa Rueda, y Eduardo Mateo. En junio, y como fruto del 21º Seminario Fernando Buesa, se presentó la publicación editada conjuntamente con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, Aquellos mitos con los que mataron, valores, democracia y terrorismo, que contó con la participación de Antonio Rivera y Eduardo Mateo, coeditores del libro, junto a dos de sus coautores, María Jiménez y Javier Otaola. El libro se presentó también en septiembre. En San Sebastián, en la librería El Ágora de los Libros, con Luisa Echenique, Ricardo Arana y Pablo García Astrain. Y en Bilbao, de la mano de Cultura Abierta, con Antonio Rivera, Juan Luis Ibarra, Ángela Bermúdez y Raúl López Romo. En julio, presentamos junto a su autor, José María Guibert, La caverna, diario del secuestro de un empresario vasco, junto a Florencio Domínguez y Jesús Prieto Mendaza. En septiembre fue el turno de Memoria, escrito por el músico y guitarrista de La Oreja de Van Gogh, Pablo Venegas, que mantuvo un emotivo e interesante diálogo con Marta Buesa. También en septiembre organizamos la presentación del libro Violencia política y régimen penitenciario en España, que contó con la presencia de su autor, Salvador Verdún, junto a Eduardo Mateo y Florencio Domínguez. Y por último, en noviembre, pudimos contar con la presencia de Eduardo Sánchez Gatel, autor de El huevo de la serpiente, el nido de ETA en Madrid, que conversó con el escritor navarro Joseba Eceolaza. En marzo organizamos la charla coloquio El impacto del terrorismo en la economía vasca, por un plan de transformación e impulso económico, que fue impartida por Luis Ramón Arrieta y presentada por el periodista Lucas Irigoyen. Y en mayo, tuvimos otra interesante charla coloquio titulada Masculinidades, roles de género y violencia terrorista, en la que participaron Richard Bacete, Carola García Calvo, Izaskun Sáez de la Fuente y Miren Ortubay. En octubre, y en el marco de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo, celebrada en Vitoria-Gasteiz los días 9 y 10 de octubre, organizamos un cineforum con los documentales Víctima y Asesinato en febrero. En el coloquio posterior participaron Eterio Ortega, José Antonio Díez, Marta Buesa y Ana Izar. En 2024, la exposición Buesa,
El valor de la palabra, el valor del compromiso, viajó hasta las localidades de Alegría Dulance y Portugalete, gracias a la colaboración y ayuda de ambos ayuntamientos. Y también, gracias a la colaboración y acogida del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la muestra La Sociedad Vasca ante el Terrorismo, a través de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, pudo verse en Vitoria-Gasteiz de enero a abril, en el espacio de exposiciones temporales. Y ya en noviembre, junto a la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el Museo Memorial del Terrorismo de París y el Ayuntamiento de Biarritz, organizamos la exposición Memorias, homenaje a las víctimas del terrorismo, que pudo verse en la Mediateca de Biarritz durante 4 semanas. En ese mismo contexto, el 23 de noviembre, se organizó una emotiva mesa redonda en la que participaron Veronique Kaplan, Marta Buesa, Nicolás Genan y Cecil Rassan, víctimas de los GAL, ETA y el yihadismo. En octubre, y junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, organizamos el 22º Seminario Fernando Buesa, bajo el título Herencias del franquismo y el terrorismo, la consideración de sus memorias y sus víctimas. Durante 2 jornadas, reconocidos expertos entre los que había historiadores, representantes de las ciencias sociales, responsables políticos y también víctimas de diversas violencias políticas, trataron este tema con el objeto de contribuir mediante la reflexión a que todas las víctimas y sus memorias sean consideradas de la misma forma, removiendo para ello los obstáculos institucionales, sociales e incluso políticos que todavía las diferencian sin motivo. En 2024, y en el ámbito de la educación en valores, ampliamos el glosario audiovisual de las víctimas del terrorismo, una web creada en 2021 junto al Centro Memorial, que pretende abordar, clarificar y difundir el significado de diversos términos y conceptos relacionados con el terrorismo, sus víctimas y la memoria de las mismas. Ahora ya hay disponibles para su consulta 96 términos. La memoria es un elemento de las víctimas, es un elemento absolutamente imprescindible porque nos sirve para acercarnos a aspectos que la historia no nos puede ilustrar. Convivencia es la acción de convivir, de vivir con alguien más, con otro u otros individuos. Vivir en sociedad es convivir. La Kale Borroka o lucha callejera fue una estrategia de acción que desarrolló la izquierda abertzale a partir de los años 90 del siglo pasado. Las personas que dan testimonio se convierten en testigos morales. Son personas que tienen la esperanza de que en el futuro quien escuche, quien lea su testimonio, se haga cargo del rechazo al horror que padecieron. Este ha sido el resumen de las actividades desarrolladas en 2024 por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundació, siguiendo nuestro firme compromiso de trabajo por la memoria de las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la educación en valores.